Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la emisión número 420 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y el tema de hoy es Portugal, los judíos de Portugal. Vamos a hablar de los judíos de Lisboa, de Porto, de Belmonte, vamos a hablar de sus sinagogas, pero vamos a comenzar con un homenaje a los judíos de Portugal víctimas del pogrom en el Pesaj del 19 de abril de 1506. Prácticamente justo en fecha de aniversario que estamos. Ese día se produjo lo que se dio en llamar la masacre de Lisboa, o también conocida como masacre de Pesaj de 1506, una turba que persiguió, torturó y mató a cientos de personas acusadas de ser judíos. Este evento sucedió antes de la Inquisición, pero 9 años después de la conversión forzosa de los judíos en Portugal, en 1497, durante el reinado de Manuel I de Portugal. Esta masacre es recordada hoy con un monumento construido en el Largo de San Domingos, en honor del judaísmo, que fue inaugurado un 23 de abril del 2008. El sitio es un tradicional punto en Lisboa, un punto de reunión, que quienes hayan visitado la ciudad lo reconocerán como el monumento en forma de semiesfera con una gran estrella de David en su parte superior, con una leyenda que dice Lisboa, una ciudad de tolerancia escrita en 34 idiomas. Este es el homenaje a los caídos en la masacre de Lisboa de 1506. Ya no existía oficialmente judaísmo en Portugal, pero el 17 de abril de 1506 era noche de Pesaj y por casualidad caía como este año en la misma semana de la Pascua cristiana. Ese día, en Lisboa, fue denunciado un grupo de judíos cristianos nuevos que realizaban a escondidas un seder de Pesaj, donde comían el pan sin levadura y contaban la salida del pueblo hebreo de Egipto. La ceremonia fue interrumpida por los inquisidores que arrestaron en flagrante 17 personas que fueron llevadas a la prisión, que a los gritos la multitud pedía que lo quemaran vivos por herejía. Estos días fueron un periodo difícil en Lisboa, donde la peste mataba a decenas de personas por día, en una situación propicia para el odio y el fanatismo religioso contra los herejes cristianos nuevos que no abrazaban la fe en el catolicismo. Debido a la peste, el rey Don Manuel y gran parte de los nobles abandonaron Lisboa temiendo la epidemia. Sin una orden pública, la ciudad quedó en manos de los fanáticos sacerdotes dominicanos que realizaban oraciones públicas en todas las iglesias.
Y fue el domingo 19 de abril de 1506, en el tercer día de Pesaj, la iglesia del convento de los dominicanos estaba llena de fieles y en un altar había un relicario de vidrio que muchos creían que iluminaba la imagen de Cristo de forma sobrenatural. Y los fieles gritaban: ¡milagro! ¡Milagro! Un cristiano nuevo que estaba en la iglesia y tal vez por su ingenuidad dijo que no era milagro, y sí el reflejo de la luz colgada junto a la imagen de Jesús. La expresión ingenua de la boca de este odiado judío cristiano nuevo fue suficiente para incitar a la multitud de la iglesia bajo el mando de los sacerdotes dominicanos, que a los gritos de infiel y hereje fue aferrado por la multitud, descuartizado y quemado en una inmensa hoguera construida de inmediato en la plaza de Rocío. Los dos verdugos dominicanos, Juan Mocho y Bernardo Aragón, salieron comandando las masas cargando un gran crucifijo en las manos y gritando: ¡muerte a los herejes judíos! La masa sedienta de sangre capturaron y arrancaron a los cristianos nuevos de sus casas y los llevaron a ser quemados vivos en esa hoguera. Sus casas, sus pertenencias fueron saqueadas y los niños y bebés fueron sacados por las ventanas y contra las paredes. Serían 3 días de masacres y muerte a los cristianos nuevos portugueses y se calcula que fueron asesinados esa semana de Pascua alrededor de otros 2.000 judíos. El pogrom de la Pascua del 19 de abril de 1506 solo terminó con la intervención de don Manuel, que furioso envió a los 2 verdugos dominicanos que fueran garroteados y muertos. El rey, con el fin de dar un buen ejemplo, mandó a ahorcar a 50 personas en plaza pública por haber participado en la masacre de los judíos de Lisboa. Este será uno de los episodios más terribles en la historia de los judíos de Portugal, y todo esto pasó en la semana de Pesaj, el día que celebramos precisamente nuestra liberación como esclavo de Egipto. La memoria de los judíos víctimas del pogrom en el Pesaj del 19 de abril de 1506 jamás debe ser olvidada. Gracias a Jaime Fuchs por haber escrito este homenaje. Como sabemos, la historia de los judíos en Portugal está directamente relacionada con la del pueblo sefaradí, el colectivo que representa a las comunidades que se originaron en la península ibérica, o sea, en las actuales España y Portugal. Ha habido poblaciones judías en Portugal desde mucho antes de que se estableciera como Estado. Estamos hablando de la época romana o incluso antes. Con la caída del Imperio Romano, los judíos fueron perseguidos por los visigodos y otros reinos cristianos que controlaban la zona por aquel entonces. En el 711, ya de la era común, la conquista musulmana de la península ibérica fue vista por muchos judíos como una liberación y marcó el inicio de lo que se conocería como la época dorada de la cultura judía en la península ibérica. Incluso aún cuando los judíos, así como los cristianos, y me refiero a los mozárabes de rito visigodo, fuesen considerados dhimmi bajo las normas musulmanas y tuviesen que pagar una tasa especial. Muy pronto, en el siglo VIII, los reinos cristianos de las zonas montañosas del norte de la península ibérica, en lo que era el reino de Asturias, iniciaron una larga campaña militar contra Al-Ándalus en lo que se conoce como la Reconquista. Los cristianos usaban a los judíos, puesto que muchos sabían hablar árabe, para que ejerciesen como diplomáticos y como espías en una campaña que duró varios siglos. El rey Alfonso I de Portugal
le otorgó a Yahí ben Yahí III el puesto de supervisor de recaudación de impuestos y lo nombró el primer rabino en jefe de Portugal, un título que hasta entonces solo podía ostentar el mismísimo rey de Portugal. El rey Sancho I de Portugal continuó con la política de su padre y nombró a José ben Yahí, nieto de Yahí ben Yahí, ayudante principal del reino. El clero, sin embargo, recordó las restricciones del Cuarto Concilio de Letrán, lo que provocó que se presionase mucho a los judíos durante la época del rey Dionisio I de Portugal, pero el monarca adoptó una posición más bien conciliadora. Hasta el siglo XV, algunos judíos ocupaban puestos de gran importancia en la vida política y económica de Portugal. Por ejemplo, Isaac Abravanel, que fue tesorero del rey Alfonso V de Portugal. Muchos de ellos también tuvieron un papel muy activo dentro de la cultura portuguesa y mantuvieron su reputación de diplomados y mercaderes. En aquella época, Lisboa y Évora eran un enclave importante para las comunidades judías. En 1497, bajo la presión de la recién nacida monarquía hispánica vecina, de la Iglesia Católica y de los propios católicos portugueses, el rey Manuel I de Portugal decretó que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o abandonar el país. Fueron malos tiempos para los judíos portugueses, sobre todo por la matanza de miles de ellos en Lisboa, en lo que se conoció como la masacre de 1506. También por la deportación forzosa a Santo Tomé y Príncipe, donde todavía hoy en día hay una gran presencia judía, y el posterior establecimiento de la Inquisición portuguesa en 1536. La Inquisición realizó su primer auto de fe en Portugal en 1540. Al igual que la Inquisición española, concentraba sus esfuerzos en erradicar a los convertidos de otras fes, sobre todo del judaísmo, que no se uniesen a la restrictiva ortodoxia cristiana. Tal y como ocurrió en España, los inquisidores portugueses se cebaron con los nuevos cristianos, conversos y marranos. La Inquisición portuguesa extendió sus operaciones desde Portugal a todo el imperio portugués, incluyendo Brasil, Cabo Verde y Goa. Según Henry Charles Lyreff, entre 1540 y 1794, los tribunales de Lisboa, Porto, Coimbra y Évora quemaron a 1.175 personas. Se quemaron las representaciones de otras 633 y 590 tuvieron que hacer penitencia. Sin embargo, la documentación de por lo menos 15 autos de fe entre 1580 y 1640, que es el periodo en el que Portugal estuvo bajo la Casa de Austria, desaparecieron, por lo que los números reales son mayores. Finalmente, la Inquisición portuguesa fue abolida en 1821 por las cortes de ese país. La mayoría de los judíos portugueses, miles de ellos, fueron dejando poco a poco el país para dirigirse a Ámsterdam, a Salónica, a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, a Francia, a Marruecos, a Brasil, a Curazao y a las Antillas. En algunos de estos lugares todavía se ve su huella, como el uso de la lengua, el ladino de algunos judíos de Turquía, los dialectos basados en el portugués de las Antillas y las múltiples sinagogas construidas por lo que se conocen como judíos españoles y portugueses, como se puede destacar la sinagoga de Ámsterdam. De todas formas, muchos judíos permanecieron en Portugal. Un número significativo se convirtió al cristianismo como una simple formalidad, ya que algunos practicaban los ritos judíos en secreto. Estos conversos se conocían como cristianos nuevos y estaban continuamente bajo la vigilancia constante de la Inquisición. Algunos de ellos, y no la mayoría,
acabarían por abandonar el país con el paso de los siglos para volver más tarde, cuando ya podían practicar abiertamente la fe judía. Este fue el caso, por ejemplo, de la familia de Baruch Espinosa. Algunos pocos judíos, como los judíos de Belmonte, tomaron una solución diferente y más radical. Decidieron practicar su fe en una comunidad secreta, aislada y muy estricta, que recibe el nombre de marranos. Una parte de ellos, básicamente sobre todo la comunidad de Belmonte y alguna que otra familia aislada, sobreviven hoy en día practicando la endogamia y manteniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Hace relativamente poco tiempo que han restablecido el contacto con la comunidad judía internacional y que practican su religión en una sinagoga pública con un rabino formal. En el siglo XIX, algunas familias adineradas de origen judeo-sefaradí, provenientes sobre todo de Marruecos, volvieron a Portugal, como por ejemplo los Rúa o los Besaúde, colaborando para la reconstrucción de la comunidad judía de Portugal. La sinagoga Shaarei Tikvah, las Puertas de la Esperanza, también llamada Sinagoga de Lisboa, es la sinagoga histórica en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Ha habido judíos en Lisboa, al menos desde la Edad Media, pero la comunidad sufrió un duro golpe en 1497 con aquel edicto del rey Manuel I que ordenó a los judíos ya sea convertirse al cristianismo o abandonar el país. Todas las sinagogas de Lisboa fueron confiscadas por el rey y entregadas a las órdenes religiosas cristianas. Para los judíos que se convirtieron al cristianismo, los llamados cristianos nuevos, el establecimiento de la Inquisición portuguesa en 1536 significó un peligro permanente de ser perseguidos, y fue solo hasta 1897 que se estableció una comisión con la misión de construir una sinagoga central en Lisboa. El proyecto fue confiado al arquitecto Miguel Ventura Terra y las obras comenzaron en 1902. La fachada principal de esta sinagoga está frente a un patio interior, ya que la legislación portuguesa en la época prohibía que los templos religiosos no católicos dieran directamente a la calle. Inaugurada en 1904, la sinagoga de Lisboa fue la primera sinagoga que se construiría en Portugal desde el siglo XV. La sinagoga Kaduri Mekor Haim es la sinagoga de la comunidad judía de Porto, situada en la parroquia civil de Lordedo de Ouro, en Mazarelos, en el municipio de Porto. Construida a lo largo de la Rua Guerra Junqueiro en 1929 e inaugurada en 1938, es la sinagoga más grande de la península ibérica y de todo el suroeste de Europa. La fundación data de 1923 con las iniciativas de la comunidad judía de Oporto y el capitán Arturo Barros Basto, un sefaradí, Bene Anusim, que regresó al judaísmo. En general habían existido 3 comunidades judías organizadas en Portugal, en Lisboa, en Porto y Belmonte. Hay 6.000 personas que se expresan como judíos. El capitán Barros Bastos fue una de las figuras más importantes de la comunidad, vinculado a la fundación y un movimiento judío organizado en la comunidad del norte. Había al menos 20 judíos ashkenazim en la ciudad, ya que no había sinagoga, necesitaban viajar a Lisboa por todos sus asuntos religiosos.
Después de darse cuenta de la necesidad de una sinagoga y por iniciativa propia, Barros Basto, de quien ya hemos hablado en otros programas anteriores de Magazine Sefaradí, comenzó a planear una sinagoga, registrando oficialmente a la comunidad judía con el gobierno local en 1923 en lo que hoy conocemos como la Comunidad Israelita do Porto. Durante este tiempo, los miembros ocuparon una casa en la Rúa Elías García. En 1927, Barros Basto fundó el periódico judío portugués Alápid. Barros Basto pudo recaudar fondos para comprar un terreno para la comunidad y el 13 de noviembre de 1929 se entregó una solicitud de la licencia necesaria para comenzar a trabajar en el Consejo Municipal y unas semanas más tarde se colocó la primera piedra y comenzó la construcción en base a un proyecto de los arquitectos Arthur de Almeida Jr. y Augusto dos Santos Malta, en colaboración con Rogelio de Acevedo en el interior. El maestro Rogelio de Acevedo también pudo haber estado involucrado directamente en el trabajo, con algunos acabados, incluido el trabajo de madera en la biblioteca, completado en un estilo característico de sus obras. El trabajo progresó lentamente hasta 1933, a pesar del apoyo del Comité para Judíos Hispano-Portugueses en Londres. Finalmente, en 1937 se concluyó la sinagoga gracias a las contribuciones de la comunidad judía en Londres y de los fondos donados por la familia Kaduri y los judíos iraquíes de Portugal. Es que Laura Kaduri, esposa de un prominente filántropo judío iraquí, había fallecido y Sir Eli Kaduri y sus hijos vieron la necesidad de honrar a su madre, que había sido descendiente de quienes habían huido del país después de la Inquisición. Este homenaje se reflejó en el apoyo monetario de la familia Kaduri para ayudar en la construcción de gran parte de la sinagoga de Porto, que luego fue rebautizada como Sinagoga Kaduri Mekor Haim. En el mismo año, el capitán Arturo Barros Basto fue expulsado del ejército portugués por sus participaciones en la comunidad judía. La sinagoga, como dijimos, fue inaugurada oficialmente en 1938 y durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de refugiados pasaron por las puertas de la sinagoga en ruta a los Estados Unidos. El ex capitán Barros Basto murió en 1961. En el 2012 la sinagoga fue abierta al público. Los expertos de la agencia gubernamental israelí visitaron en el 2014 y aprobaron la cofinanciación para renovaciones y mejoras de seguridad para la sinagoga, y fue el 21 de mayo del 2015 que se abrió al público el Museo Judío de Porto, inaugurándose el 28 de junio con la presencia del presidente de la comunidad israelita do Porto y diversas instituciones culturales, educativas y personalidades políticas. El templo consta de una estructura rectangular orientada de oeste a este, cubierta con tejas diferenciadas. Sobre la entrada y servicios hay una cúpula. La fachada principal, orientada hacia el oeste, está marcada por una galilea con un gran arco donde el pórtico principal se inserta en un hueco. En el centro hay una baranda con inscripciones y columnata esmaltada, mientras que sobre la proa de Galilea está la estrella de David. Las fachadas laterales, al norte y al sur, se caracterizan por los volúmenes de cada cuerpo y por la distribución rítmica regular de ventanas triangulares muy alargadas. La fachada trasera, ciega y simétrica, consiste en un plano desde el cual se destacan 3 volúmenes sobresalientes de techo plano. El interior está marcado por un espacio de entrada flanqueado por 2 cuartos, seguido por la gran sala rectangular, flanqueada a cada lado por 2 escalones de acceso y 2 vías de acceso a espacios adicionales. El salón es el espacio de celebración principal, claro. Tiene un techo de cúpula contorneado en el nivel superior por un balcón con 2 filas de sillas.
El resto del interior está decorado con paisajes hebreos de la Torá, complementados con decoraciones de estilo judeo-marroquí. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Música. ¿Dónde anda a morir una heredona, una mujer? De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Hija mía, mi querida, man, no te eches a la mar. Y así terminamos nuestro programa dedicado a Portugal. Nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Precisamente la música que hemos escuchado a lo largo de todo el programa fue interpretada por el grupo Sefarad de México, en la que participa nuestro amigo Alex Chávez. Y vamos a finalizar con una interpretación de ellos del clásico Por la tu puerta yo pasí. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste, los espero, como siempre, en la próxima edición de Esfarad Magazine Sefaradí, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Como siempre, los esperamos en nuestro portal esfarad.com, nos encuentran muy fácilmente en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces con el grupo Sefarad y el clásico Por la tu puerta yo pasí. Semanada buena. Por la tu puerta yo pasé, yo la topi cerrada, la llave dura yo pensé, cómo besar tu cara, la llave dura yo pensé, cómo besar tu cara. Por la tu puerta yo pasé, te vi en la huerta, te demandé una concha, de chitas no hay abierta, te demandé una concha, de chitas no hay abierta. Tu puerta yo pasé con todos mis amigos, en tu ventana me posé dañando el mandolino, en tu ventana me posé dañando el mandolino. Hermosa sos en cantidad, honestidad no tenés, millones si me voy a dar, millones no te quiere, millones si me voy a dar,